de la estenosis mitral. O sea, entramos ya a los temas de valvulopatías, lesiones de las válvulas del corazón. Entonces, las lesiones de las válvulas, especialmente por el factor inflamatorio, de acuerdo a lo que ya vimos inmediatamente anterior, que es la fiebre reumática. Y eso aquí significa que si es un cuadro inflamatorio, el proceso siguiente es la cicatrización. Entonces, desde ese punto de vista, tienen que razonar. Aquí hay algunas imágenes. Por ejemplo, esta es una válvula aórtica. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Salir, salir. Válvula aórtica donde hay una unión, hay una adhesión de estas dos válvulas. Esta es la válvula mitral con algunos procesos inflamatorios en la periferia de la valva. Y estos son algunos elementos inflamatorios en el pericardio. Y comenzamos entonces diciendo que las lesiones valvulares reumáticas predominan en el corazón izquierdo y el derecho suelen ser congénitas. Eso es una generalidad. Quiere decir de que cuando ustedes escuchen un soplo en una persona mayor, principalmente, lo más probable es que sea una valvulopatía adquirida, un trastorno valvular adquirido en el lado izquierdo. Y si es en el lado derecho, aunque sea adulto, a veces es un problema congénito. Se llama enfermedad congénita al adulto. Pero más aún, si es un niño o adolescente, en el lado derecho se piensa primero en que probablemente sea un problema congénito, una lesión congénita. La válvula mitral se afecta en la mayor parte de los casos, es la que más se afecta, aproximadamente 85%. La aorta en el 40% y la tricúpide en el 10%. La pulmonar es rara. Muchas veces se afectan las dos juntas, mitral y aórtica, por la vecindad. Estas son imágenes también para mostrar las válvulas con procesos inflamatorios. La lesión con frecuencia es mixta. Quiere decir de que es difícil que haya una lesión solamente de estenosis o solo de insuficiencia, porque el proceso inflamatorio hace que la válvula se quede rígida. Entonces obstruye el paso, pero también no se cierra bien, porque no tiene la elasticidad que debería tener como cuando estaba sana. Entonces, con frecuencia, y en la mayor parte de los casos, es mixta. Estenosis e insuficiencia, esas son las dos situaciones que se puede presentar en una válvula lesionada. Estenosis e insuficiencia. Y la lesión mitroaórtica no es la excepción, como ya dijimos entonces, la aorta también se afecta a veces junto con la mitral. El problema diagnóstico en valvulopatías combinadas se debe a que unas enmascaran hemodinámicamente a las otras. Este problema diagnóstico es clínico nomás, porque el ecocardiograma ya va a ser el diagnóstico definitivo y real. Entonces, clínicamente, a veces es difícil este, hablar de una lesión de una válvula solamente, o cuando están las dos lesionadas, la mitral y la tricúspide, la mitral y la aórtica. Hay problemas porque cuando es una estenosis aórtica y una insuficiencia mitral, principalmente, los soplos se producen en el mismo momento, son sistólicos.
Y cuando hay una estenosis mitral y una insuficiencia aórtica, también se van a producir en la diástole. Entonces, es por eso que dice que el diagnóstico es un problema en valvulopatías combinadas, o sea, aórtico y mitral. Pero en la clínica todo eso queda aclarado con el ecocardiograma. Etiología y tipos anatómicos. En la estenosis mitral, el paso de la sangre durante la diástole desde la aurícula al ventrículo resulta difícil y turbulento. Etiología y tipos anatómicos. Estenosis mitral significa disminución del orificio valvular, en otras palabras. Por consiguiente, el paso de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo va a estar dificultado, va a tener problemas. Por eso es que dice que es difícil y turbulento, en otras palabras. La causa más frecuente que nosotros estudiamos es reumática. Al hablar de que es una causa reumática, es inflamatoria. La enfermedad mitral en el 2/3 de los casos es más estenosis, ya sea aislada o con insuficiencia, como se dijo antes. Es mixta, pero en la mayor parte de los casos es estenosis. En 1/3 de los casos predomina la insuficiencia y casi siempre con algo de estenosis. Frecuente combinación con valvulopatía reumática aórtica. La mayor parte de los casos, estenosis con algo de insuficiencia. La menor cantidad de casos, insuficiencia con cierto grado de estenosis. Es frecuente la combinación con valvulopatía reumática aórtica. Ya eso lo dijimos. En la estenosis mitral, ambas válvulas están unidas por las comisuras, dejando un pequeño orificio central. Entonces, las valvas se unen por sus comisuras, se pegan, digamos, ¿no? Como si estuvieran con algún pegamento. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio produce fibrina, entonces hace que se unan las comisuras. Pero en la parte central dejan un pequeño orificio. Hay además un proceso de esclerosis contráctil y a veces de calcificación de las valvas y el anillo que cierran aún más el orificio valvular. ¿Qué significa esto? Después del proceso inflamatorio viene el proceso de cicatrización, pero el constante golpe de la sangre también va a producir un estímulo negativo para que ese tejido se vuelva más duro. Por eso dice esclerosis contráctil y a veces se calcifican incluso. O sea, se deposita calcio que endurece más ese tejido. También se afectan las cuerdas tendinosas que adheridas entre sí con la válvula tienen que cortarse y dirigen hacia abajo el orificio valvular. Entonces ustedes conocen la anatomía de la válvula mitral, por ejemplo, donde los músculos papilares están sobre el miocardio y de ahí salen unas cuerdas como si fuera un paracaídas y que sostienen a la válvula, especialmente cuando se cierra. Todo esta trama de las cuerdas también se inflama y por consiguiente cuando se produce la secretación se acortan y traccionan entonces las valvas hacia abajo. Otras causas de estenosis tenemos el mixoma auricular. El mixoma es un tumor benigno de aurícula izquierda en este caso y que es pediculado, es largo. Entonces, con el movimiento del corazón y de la sangre, este pedículo
va y obstruye el orificio de la válvula y produce estenosis en la sístole auricular. Puede haber también en algunos momentos raro un trombo auricular gigante por coágulos que se forman en la aurícula, especialmente cuando hay arritmia, ¿no? Tipo fibrilación auricular. Bueno, fisiopatología de la estenosis mitral. Área mitral normal es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Entonces, ese es el ancho de la válvula mitral en unas personas o en otras, ¿no? Personas más pequeñas, más grandes. El flujo auriculoventricular es central. Entonces, el flujo principal es en el centro de la válvula, usando solo 3 centímetros cuadrados. Si hablamos de 6, entonces usa la mitad, y si hablamos de 4, utiliza 2 tercios del espacio. El desnivel o gradiente de presión a través de la válvula en la diástole es prácticamente nula y valora la importancia de la estenosis mitral. ¿Qué significa eso? Todos sabemos que el flujo de sangre se produce por volúmenes y presiones. Cuando se produce la sístole ventricular, la sangre sale por la aorta y que disminuye la presión en el ventrículo. Mientras tanto, la aurícula izquierda se está llenando. Entonces, cuando el ventrículo se vacía, relativamente, no se vacía totalmente, la presión en la aurícula es mayor, entonces se abre la válvula mitral y pasa la sangre al ventrículo izquierdo. Hay un momento en que las dos presiones se van a igualar. Y entonces, a medida que avanza, que aumenta la presión en el ventrículo por el aumento de la sangre, la válvula se va cerrando. Luego, antes de que se cierre, se produce la contracción auricular, porque primero es el llenado rápido. Se produce la contracción y se abren de nuevo y entra más sangre y esa aumenta la presión en el ventrículo y cierra inmediatamente la válvula mitad. Entonces, por eso dice, el desnivel o gradiente de presión a través de la válvula, gradiente es diferencia de presiones entre aurícula y ventrículo. En la diástole es prácticamente nula en algún momento. Inicialmente, pues, menor en el ventrículo y mayor en la aurícula. Por eso es que hay el paso, porque si no, no habría paso. Pues si las dos presiones son iguales, no te va a mover la sangre. Entonces, presión menor en el ventrículo, entra la sangre hasta que aumenta la presión del ventrículo para que cierre la válvula. La estenosis mitral determina el aumento de la presión en aurícula izquierda. La estenosis mitral determina aumento de la presión en aurícula izquierda. Entonces, como la sangre no pasa normalmente de aurícula al ventrículo izquierdo, porque hay una obstrucción, esa sangre se va a acumular más en la aurícula. Va a haber mayor presión en la aurícula. Entonces, la estenosis mitral determina aumento de la presión en la aurícula izquierda, porque esa sangre que se queda va a empujar las paredes hacia afuera. Y entonces eso va a producir una dilatación de las paredes auriculares y una tendencia a hacer arritmia tipo fibrilación auricular. Además, las venas también, las venas pulmonares que llegan a la aurícula, también se empiezan a dilatar porque esa presión se transmite hacia atrás y hacia los capilares pulmonares. Retrógradamente, entonces va a haber una repercusión de esa presión de la aurícula izquierda hacia las venas y hacia los capilares pulmonares.
Entonces se produce una congestión venosa pulmonar. ¿Por qué congestión? Congestión quiere decir cuando hay mayor cantidad de algo en un sector, como congestión vehicular, por ejemplo. En este caso hay congestión de sangre en la aurícula y los vasos, las venas, que es visible a los rayos X y manifestación clínica de disnea. ¿Por qué es visible? Porque la sangre en mayor cantidad va a producir mayor densidad del tejido pulmonar, por ejemplo. Y esa congestión en el pulmón va a ocasionar dificultad en el intercambio gaseoso de oxígeno y CO2. Por consiguiente, va a haber disnea. Hay aumento equivalente de la presión arterial pulmonar, pero persiste el mismo gradiente 6 a 11 milímetros de mercurio. Esa presión entonces va a ir aumentando poco a poco, ¿no? Entonces, la presión pulmonar empieza a subir, pero mantiene los parámetros de sístole y diástole inicialmente. Entre la PA media de API, de arteria pulmonar y venas pulmonares o aurícula izquierda. Gracias a ello se mantiene el flujo a través de la válvula mitral. Entonces, para que haya flujo, tiene que haber presión menor hacia adelante y mayor hacia atrás, porque si no, no hay flujo. En este caso, entonces, la primera fase, la primera etapa, las presiones van a ir subiendo, pero se mantienen los rangos de sistólica y diastólica. Por eso la sangre eh, continúa evolucionando igual, porque se mantiene la diferencia de presión. Siendo en último término el ventrículo derecho con su presión sistólica igual a la de la arteria pulmonar, el que realiza el verdadero trabajo, tendencia a la hipertrofia ventricular derecha. Entonces, estenosis mitral, dificultad del paso de la sangre, aurícula izquierda, acúmulo mayor de sangre de la que debería, presión sobre las paredes, dilatación de la aurícula, aumento de la presión que se comunica o que se va a manifestar hacia atrás a las venas pulmonares y a los capilares pulmonares. Al haber mayor presión en los capilares pulmonares, el encargado de llevar la sangre al pulmón para que se oxigene es el ventrículo izquierdo. Si aquí hay mayor presión en el pulmón, el ventrículo izquierdo va a tener dificultad por aumento de la postcarga del lado derecho. Entonces el ventrículo derecho va a empezar a tener problemas y va a tender a hipertrofiarse, como si fuera el ventrículo izquierdo con la presión arterial sistémica. En general, la estenosis mitral se agrava con los años. O sea, esto que estamos hablando ya es un proceso crónico, ¿no? Esto, como dijimos, es una secuela de fiebre reumática aguda que en algunas personas les queda la lesión valvular. Y esa lesión valvular va a evolucionar y con el tiempo, después de 10 años o más, va a producir síntomas y signos. Entonces, en general, la estenosis mitral se agrava con los años, por eso dice, y las presiones, por lo que las manifestaciones clínicas se van modificando de modo progresivo. Empieza ya este proceso de aumento de las presiones en los vasos, en el pulmón, que le complican la vida al ventrículo derecho, y eso va a ir empeorando, porque la válvula se va a ir cerrando poco a poco, aunque no hayan nuevos ataques de fiebre reumática. Y así tenemos entonces en forma ya específica la primera fase. Se divide en fases esta evolución, pero no quiere decir que sea los límites sean, digamos, exactamente definidos, sino hay ciertos parámetros que se toman en cuenta para determinar las diferentes fases, pero eso es un proceso continuo, evolutivo. Primera fase, estenosis mitral leve, área valvular de 2 centímetros cuadrados. Este es el factor que determina lo que sucede en la primera fase, que el área valvular es de 2 centímetros cuadrados. Fíjense que usaba 3 centímetros, de 4 a 6, que era la válvula, que es la abertura. Usaba 3 bajo 1. Entonces, con 2 centímetros, estenosis mitral leve. La presión auricular y venosa pulmonar se mantienen normales en esta etapa.
o no superan los 12 milímetros de mercurio en reposo, siendo los signos clínicos solo auscultatorios. Entonces, en esta etapa no hay síntomas, primera fase, estenosis mitral leve, pero sí el médico va a poder hacer diagnóstico con la ausculta de los signos. ¿Cuál es el signo principal? El soplo. Segunda fase, hay una estenosis moderada. Disminuyó 0,5 el paso de la sangre, la abertura de la válvula. Entonces, área valvular de 1,5 centímetros cuadrados. Las presiones auricular y venosa pulmonar en reposo suelen estar ligeramente aumentadas, más o menos 15 milímetros de mercurio. Se exageran con el ejercicio físico. Aquí hay un esquema donde vemos arriba un pulmón muy congestionado y el color también rosado porque tiene bastante cantidad de sangre. Aquí en la parte media, debajo de la tráquea, tenemos la aurícula izquierda aumentada de tamaño. Acá es una imagen lateral donde vemos al esófago empujado hacia atrás por la aurícula izquierda. Eso es lo básico. Aquí también vemos la diferencia entre una circulación normal y una circulación alterada por estenosis mitral. Vemos el lado derecho. Aquí tenemos la aurícula derecha, ventrículo derecho, válvula tricúspide, arteria pulmonar, derecha, izquierda, válvula vertical. Pulmones, aquí se produce el intercambio gaseoso. Luego al lado izquierdo tenemos las venas pulmonares, aurícula izquierda, válvula mitral normal, arteria pulmonar, arteria aorta, la pared auricular izquierda, que es más gruesa que el ventricular izquierda, que es más gruesa que la ventricular derecha. Acá ya hay una congestión por estenosis mitral, donde hay un edema en esta zona. Fíjense, disminuyen los espacios. Hay edema y congestión de las venas y capilares pulmonares. En el lado derecho, ya la arteria pulmonar tiene lesiones y está dilatada. El de lesiones en la pared, ejemplo, puede tener ateroma, ¿no? Fibrosis. Esta aurícula derecha está un poquito dilatada y este ventrículo derecho está engrosado, tiene hipertrofia. En el lado izquierdo, una aurícula izquierda dilatada y una estenosis mitral. Y la, la pared del ventrículo izquierdo no se altera porque este ventrículo no maneja presiones ni volúmenes aumentados. Ello explica la disnea de esfuerzo, incluso el edema agudo de pulmón. Entonces, ya en la segunda etapa, en la segunda fase, ya hay síntomas, ya hay manifestaciones subjetivas que tiene el paciente, hasta cierto punto subjetivo, porque tiene cansancio, falta de aire y puede producirse el edema agudo del pulmón en esta etapa, con más frecuencia. Puede producir en la primera o en la tercera también, pero más frecuente en esta etapa. Cuando la presión venosa supera la presión osmótica del plasma, que es de 25 a 35 milímetros de mercurio, se produce transsudación a través de los capilares pulmonares. Entonces, y esto se produce en general cuando la persona que no siente muchos síntomas, pero sí ya está sintiendo, pero no le da importancia, hace algún esfuerzo exagerado. Ahí se produce el edema agudo de pulmón y tenemos que imaginar qué es lo que sucede. Que la sangre empieza a circular más rápido. La sangre vuelve al ventrículo derecho más rápido, quiere pasar por el pulmón, o sea, debe pasar por el pulmón más rápido porque los músculos le están pidiendo oxígeno, pero no puede pasar porque hay presión alta.
Entonces la sangre al volver al lado izquierdo no puede pasar por la estenosis mitral y se queda hacia atrás y aumenta la presión en el pulmón y el ventrículo derecho todavía no está en falencia. Ese flujo que da el derecho, más el flujo que no pasa por la estenosis mitral, mantiene esa presión y el flujo se queda en el pulmón. Entonces el pulmón eh, se produce el edema agudo en el pulmón por extravasación de líquido, ¿no? Hacia los alveolos, trasudado. Tercera fase, una estenosis cerrada, área valvular de 1 centímetro cuadrado. La presión venosa pulmonar en reposo suele ser de 20 a 35 milímetros. En la otra fase podía llegar con el esfuerzo, aquí ya llegó, o más, y existe disnea de pequeños esfuerzos ya en esta tercera etapa. Y en reposo, o sea, insuficiencia grado 4 con ortopnea, y aunque con el ejercicio se alcanza siempre presiones capaces de producir edema agudo de pulmón, suele sin embargo haberse establecido una barrera esclerosa entre el alveolo y el capilar. Entonces, por eso es que en esta etapa, la tercera etapa, hay menos probable, que no se puede asegurar, ¿no? Hay diferencias entre las personas, es menos probable de que se produzca el edema agudo del pulmón, porque ya está la pared de los capilares están duros. Entonces, la permeabilidad que normalmente tienen está disminuida. Hay una barrera esclerosa, dice, ¿no? Hay un endurecimiento de la pared entre el alveolo y el capilar, por lo siguiente, mm, hay menor probabilidad de edema agudo del pulmón. Los casos moderados o cerrados de estenosis mitral pueden seguir dos cursos anatómicos clínicos diferentes. ¿Cuál es entonces la evolución del proceso según la fisiopatología? Primero, que se forma una barrera esclerosa entre capilares y alveolos, por esto el edema agudo del pulmón en la estenosis mitral es más bien precoz que tardío. Esa es la causa para que no haya edema agudo en la tercera etapa. Y segundo, en 25% de casos se observa gran aumento de la presión arterial pulmonar de modo desproporcionado a la presión de venas pulmonares o aurícula izquierda y se debe a vasoconstricción arteriolar pulmonar, aumento de la resistencia ocular pulmonar. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay algunas personas, no todas, o sea, esto no se produce siempre, que evolucionan de una manera diferente, como si fuera, digamos, relacionando la hipertensión maligna, digamos. En este caso, hay algunas personas como si reaccionaran exageradamente y producen una mayor vasoconstricción a nivel de la arteria pulmonar, de las arteriolas y de los capilares pulmonares. Entonces, eso va a hacer que el ventrículo derecho tenga mucha más dificultad. Cuando la presión arterial pulmonar llega a 50 milímetros de mercurio o más, se presenta la insuficiencia cardíaca derecha. Quiere decir entonces que ese ventrículo derecho se hipertrofió, se hipertrofió, se hipertrofió, pero siguió aumentando la presión en las venas y en el pulmón, en los capilares pulmonares y en la arteria pulmonar, que ya no aguantó. Entonces colapsó. Se produce entonces la insuficiencia ventricular derecha, con disminución del gasto cardíaco derecho. Entonces, ya no hay capacidad de contracción suficiente para llevar la sangre al pulmón. Y esto, paradójicamente, mejora en el sentido de que hay menor posibilidad de edema agudo de pulmón, pero pasa menos sangre al lado izquierdo. Por consiguiente, van a haber problemas en la perfusión de los vasos en el lado izquierdo, porque disminuyó el flujo. Pero ya el edema agudo de pulmón ya es difícil que se produzca porque ya no hay la fuerza de contracción del ventrículo derecho. El aumento de la resistencia vascular previene que las presiones capilares se eleven demasiado y por tanto evitan el edema agudo de pulmón por la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, vencer esa resistencia ya no es posible para
ventrículo derecho. Por eso dice, el aumento de la resistencia vascular previene que las presiones capilares se eleven demasiado. Ya no se van a elevar porque ya no tiene el empuje, la fuerza de contracción del lado derecho. Ya colapsó. Cuadro clínico. Estenosis mitral leve. No hay síntomas clínicos. Como ya dijimos en la primera etapa, no hay síntomas, hay signos. En la estenosis mitral moderada, generalmente 10 a 20 años de brote inicial de fiebre reumática, puede presentarse disnea de esfuerzo. A veces se inicia con edema agudo de pulmón por esfuerzo físico o FA o respuesta alta. Esas dos condiciones principalmente pueden hacer que se produzca un edema agudo. Cuando uno hace esfuerzo exagerado o cuando de un momento a otro aparece una fibrilación auricular con frecuencia alta. Entonces ya que había disminución del flujo en el lado izquierdo, va a empeorar porque ya no hay contracción auricular izquierda. Entonces va a haber disminución de la velocidad de la sangre. Y la sangre que llega al pulmón va a ser menor. Y por consiguiente a los tejidos también, porque no va a haber la cantidad suficiente de sangre oxigenada para llevar a los tejidos. Estenosis mitral importante o cerrada. Después de más de 10 años del comienzo de los síntomas, hay disnea, esfuerzos mínimos y hasta en reposo. Frecuente ortopnea nocturna y disnea paroxística nocturna. Aparece edema de miembros inferiores. Entonces, aquí ya hay un cuadro típico de insuficiencia cardíaca severa, grado 3 o grado 4, con disnea de esfuerzos mínimos y hasta en reposo. Inspección. Esto ya es exploración física, ¿no? Solo en la estenosis mitral grave, en la insuficiencia cardíaca derecha con disminución del gasto cardíaco, vamos a tener frialdad cutánea y cianosis periférica. Son signos de hipoperfusión periférica. ¿Por qué? Porque la poca sangre que puede pasar al lado izquierdo se va a derivar a los órganos nobles. Por eso hay frialdad cutánea tipo shock. En la cara hay coloración rojo azulada en las mejillas. Se observa mejor en las personas de tez blanca. Es como un signo. Alrededor pálido. Las mejillas, una parte roja como si se hubieran puesto ese maquillaje rojo en un solo lugar. Edemas y hepatomegalia, disnea de reposo, taquipnea y respiración superficial. Esos son los síntomas que aparecen en la estenosis grave, en la insuficiencia cardíaca con disminución del gasto cardíaco. En la auscultación, primero a veces se palpa el chasquido de apertura mitral y el soplo diastólico, palpación. A veces se palpa el chasquido de apertura mitral del soplo diastólico. El chasquido es un ruido que se produce cuando se abre una válvula estenosada. La vibración de la válvula al abrirse produce lo que se llama chasquido o clic de apertura mitral en este caso. Y el soplo diastólico, que es el soplo que se produce por contracción, en el llenado rápido, cuando no hay FA, y en la contracción auricular. A la auscultación son tres signos básicos que se pueden escuchar en una estenosis mitral dependiendo de la etapa. Primer ruido intenso y seco. Primer ruido intenso y seco. Ustedes saben por qué se produce el primer ruido, ¿no? En este caso, la estenosis mitral va a producir un cierre brusco cuando todavía no está muy rígida, porque cuando está rígida ya no se escucha. Y cuando es todavía en primera etapa, no hay ruido intenso y seco. Entonces, más o menos va a ser en la segunda etapa donde mejor se va a escuchar el primer ruido intenso y seco. Luego, chasquido de apertura mitral, que es la apertura de la válvula estenosada, que también cuando no está muy rígida se va a escuchar mejor. Y el soplo mesodiastólico y presistólico. El soplo mesodiastólico se produce en la primera etapa de la diástole.
en la primera y la segunda, pero es más importante en la segunda. Por eso dice mesodiastólico, no se dice protodiastólico. Pero empieza a pasar sangre, pero donde se escucha es en la mesodiástole. Y presistólico cuando hay contracción auricular. Esos dos soplos son. Entonces, en lo que se abre bruscamente por esas presiones importantes que hay en los dos lados. Se abre bruscamente y vibra, chasquido de apertura. Se escucha en todo el precordio, más con la membrana en borde external izquierdo bajo. ¿Dónde se escucha el chasquido? En todo el precordio, pero y se ausculta más con la membrana que con la campana, o entre el ápex y el borde external, principalmente, ¿no? O sea, más que todo, porque como es una válvula mitral, que generalmente se escucha en la punta, en el ápex, entonces entre el ápex y el borde external se va a escuchar mejor el chasquido de apertura. Se confunde con desdoblamiento amplio del segundo ruido. Por sus estudios de fisiología del corazón y del ciclo cardíaco, ya ustedes saben por qué hay desdoblamiento del segundo ruido. O también se puede confundir con tercer ruido. Se produce de 0,03 a 0,10 milisegundos del cierre aórtico y es más temprano mientras más cerrada es la estenosis. Quiere decir que mientras más cerrada se produce más cerca del segundo ruido. Por la presión auricular elevada que abre la válvula en forma precoz. Cuando no hay chasquido, en la estenosis mitral calcificada, que casi no se mueve, en la estenosis mitral muy leve, porque se mueve bien todavía, y si coexiste insuficiencia aórtica importante, en esas tres situaciones. ¿Por qué no hay chasquido cuando hay insuficiencia aórtica? Porque el reflujo valvular aórtico hacia el ventrículo izquierdo hace que la presión en ese ventrículo aumente más rápido porque recibe sangre del llenado rápido de la aurícula izquierda y del reflujo de la aorta. Entonces, esa presión del ventrículo va a hacer que la válvula no tenga como si fuera una oposición al abrirse por esa presión que hay. Por consiguiente, casi no suena o no suena. Soplo mesodiastólico. ¿Por qué se produce el soplo mesodiastólico? Estas son las explicaciones que ustedes pueden verla en los libros de semiología, porque me parece que no está ya, no hace mucha referencia en los libros de medicina interna. Pero la clínica es semiología y cardiología es semiología. El soplo mesodiastólico comienza justo después del chasquido de apertura. Se abre la válvula, soplo mesodiastólico. Es áspero y de muy baja frecuencia. Recuerda recuerda el redoble de tambor. Se oye en la punta y mejor en posición de pachón o después de ejercicio físico. ¿Ya? El, el soplo mesodiastólico. Áspero y de baja frecuencia. Se escucha mejor con la campana. Recuerda el redoble de tambor. Trusta, 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 trrr. El redoble es ese. Trrr, 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 cuando hace trrr, el tambor de las bandas. La intensidad del soplo no tiene relación con el grado de estenosis, pero sí su duración. La intensidad del soplo tiene relación con el grado de estenosis, pero sí su duración. Puede ser un soplo intenso, pero no por eso va a ser grave. La duración sí, porque mientras más cerrado, va a demorar más en pasar sangre de la aurícula al ventrículo y por consiguiente se va a escuchar más tiempo el soplo. La estenosis mitral leve, el soplo es corto, grave.
va hasta el segundo ruido, pues las presiones auriculoventriculares no llegan a igualarse. Las presiones auriculoventriculares no llegan a igualarse. El soplo presistólico, por contracción auricular ausente en la fibrilación, es más intenso y áspero que el mesodiastólico. O sea, la contracción auricular da un soplo más intenso que el mesodiastólico, que es solamente por gravedad, digamos, por diferencia de presiones que se produce. El soplo es corto, grave, va hasta el segundo ruido, pues las presiones auriculoventriculares no llegan a igualarse, ¿no? En lo que se están igualando, poco se cierra. En la estenosis mitral, el soplo mesodiastólico puede quedar enmascarado por el soplo diastólico aórtico. Esto fue lo que vimos inicialmente cuando hablamos sobre la lesión de dos válvulas, mitral y aórtica, y que se puede enmascarar estos signos, ¿no? Los soplos. Es esto lo que estamos volviendo a hablar aquí. Transmitido a la punta, el soplo mesodiastólico. Todo soplo áspero en la punta suele ser de origen mitral. En la insuficiencia aórtica importante puede haber el soplo mitral funcional de Austin-Flint que simula el soplo orgánico. Todo soplo, entonces, en la punta generalmente es mitral. Pero claro, uno va a auscultar todos los focos o todo el precordio para determinar dónde es más intenso. Y el soplo, donde es más intenso, es de esa válvula. Pero no siempre está en el lugar exacto de la anatomía, porque no siempre los corazones están justo como si fuera un corazón anatómicamente en su posición normal, porque si ya está alterada la anatomía, entonces se va a escuchar más a un lado, derecho, izquierdo, arriba o abajo. Y entonces hay un soplo que se parece al soplo mesodiastólico, pero no es por trastorno de la válvula mitral, es por una insuficiencia aórtica, o sea, por un trastorno valvular aórtico tipo insuficiencia. La sangre, como ya dijimos, en la diástole vuelve al ventrículo izquierdo porque no cierra bien la válvula aórtica. Al volver, va cerrando la válvula y entonces, al pasar la sangre de la aurícula al ventrículo, la encuentra ya a la válvula no muy abierta y se produce el soplo, que simula al soplo orgánico, pero es funcional. Por eso, el soplo de Austin-Flint. Exámenes complementarios, radiografía de tórax, más frecuente que la estenosis mitral no origine cardiomegalia. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo no tiene casi ninguna modificación, porque no tiene sobrecarga de presión ni de volumen. La aurícula izquierda sí, pero no va a aumentar grandemente el área cardíaca. Y el ventrículo derecho también, pero generalmente no se observa un corazón muy grande. Signo fundamental de la estenosis mitral pura. Signo fundamental. Agrandamiento de la aurícula izquierda. En la radiografía vamos a ver, creo que lo dibujé el otro día, en el lado izquierdo tenemos tres arcos. Va a aparecer un cuarto arco por debajo de la posición de la arteria pulmonar. Cuarto arco. Y en el lado derecho, doble contorno, que es la aurícula izquierda dilatada. Entonces, esto es lo característico de la estenosis mitral pura. Cuarto arco a la izquierda y doble contorno a la derecha. El grado de agrandamiento de la aurícula izquierda no guarda relación con la gravedad de la estenosis. Es mayor en la fibrilación auricular, se agranda más, porque se queda más la sangre. En la estenosis mitral leve o de larga data, o sea, leve pero que sea de larga data. Y sobre todo si existe insuficiencia mitral al mismo tiempo, el reflujo hace que también se agrande.
Rayos X, entonces los campos pulmonares, que es lo que tenemos que ver. Aumento de la circulación venosa en campos superiores. ¿Qué significa eso? Sabemos que la circulación principalmente en los dos tercios inferiores, pero como hay presión alta, la sangre tiene que ascender, porque a pesar de la gravedad, hay menor presión todavía arriba. Pueden aparecer líneas de Kerley por congestión. Son procesos inflamatorios que se producen en las bases. Dilatación de la arteria pulmonar en la estenosis mitral crónica. Hay dilatación de la arteria pulmonar, el segundo arco está entonces abombado. E hipertensión pulmonar con constricción de arterias distales. Eso se ve también en la radiografía en la periferia, donde hay menor circulación. En el electrocardiograma, si no hay fibrilación, hay dilatación de la aurícula izquierda, estenosis mitral moderada y severa. En estos casos, la onda P es generalmente es mayor, más larga, más ancha. Quiere decir que hay más de 0,12 segundos. Eh, Eje auricular a la izquierda. Quiere decir, como el eje auricular generalmente es a 60 grados, va a estar a 0 o más arriba. La hipertrofia derecha denota hipertensión pulmonar. Entonces, cuando hay hipertrofia derecha es porque hay algo en el pulmón. Y en este caso es por la hipertensión pulmonar. El ecocardiograma nos va a mostrar la lesión de la válvula mitral, ¿no? Con el flujo, que lo vamos a ver en el Doppler, generalmente pulsado y color, el flujo de la estenosis, que es como un zoom, digamos, porque como es angosto el espacio, entonces entra como un zoom, como un haz, digamos, de sangre hacia el ventrículo izquierdo. Y vamos a ver el agrandamiento de la aurícula izquierda, se va a medir, se mide la aurícula izquierda y vemos también si no tiene coágulos, si hay fibrilación auricular. Vemos el grosor del ventrículo derecho, si ya hay hipertrofia, y el ventrículo izquierdo que generalmente no tiene nada. La válvula, vemos las válvulas también, ¿no? Vemos la mitral, la aorta, la tricúspide, la pulmonar, y vemos la función del ventrículo izquierdo, ¿no? La fracción de eyección. Eso es lo que vemos. También, ¿cuál es el tratamiento ahora? Porque los tres exámenes principales son electro, radiografía y ecocardiograma. Los otros exámenes ya no se hacen casi en los hospitales públicos, pero por ejemplo podemos pedir un... El angiotac no va a dar tanto porque los vasos, bueno, la pulmonar sí, nos va a dar algo. El angiotac se puede pedir y cuando ya se va a operar, un cateterismo. No vamos a pedir ni Holter, de no ser que haya fibrilación o arritmia, y no vamos a pedir test de esfuerzo, porque si no, vamos a producirlo debajo del pulmón. Entonces, eh, esta persona que ya tiene estas lesiones, el tratamiento es quirúrgico. Hay que hacer un recambio valvular. Hay que poner una prótesis, que generalmente es una prótesis biológica. Quiere decir de tejido orgánico, de cerdo o de bovino. Porque da menos problemas de coagulación, solamente que a veces no dura mucho porque dependiendo de la persona y su sistema inmunológico, se va a producir también esclerosis, depósito de calcio, ¿no? Eh, o si no, se pone una metálica, pero tiene que tomar anticoagulante para siempre. Esto, por supuesto, el paciente no va a quedar bien ya cuando ya tiene alteraciones importantes. O sea, el paciente no va a sanar realmente. Pero
le va a dar la posibilidad de tener una vida más estable, con mayor calidad y ya no va a haber tanto deterioro progresivo, ¿no? Pero ya la hipertensión pulmonar, si hay, ya no va a cambiar mucho. El ventrículo derecho puede que disminuya algo, ¿no? Pero ya no vuelve a lo de antes. Y el tratamiento médico, si no tenemos todavía la posibilidad de operar, es muy poco lo que podemos hacer para cambiar en forma real la evolución de la enfermedad. Solo tenemos que hacer, darle antiagregantes plaquetarios, o si hay fibrilación, tenemos que darle ya anticoagulante. ¿Qué anticoagulante? Warfarina o los nuevos anticoagulantes como el rivaroxaban o el apixaban, que son los más conocidos acá. Luego, este, diuréticos para disminuir la congestión. Pero tampoco podemos darle tanto diurético, especialmente cuando ya hay insuficiencia de la derecha, ¿no? Porque va a haber hepatomegalia, citis, edema. Pero no tenemos que sacarle tanto líquido, porque si no, el líquido circulante pues va a disminuir el flujo hacia el lado izquierdo. Va a haber hipotensión, hipoperfusión de órganos, y eso va a generar una mayor insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, vimos que una de las causas no relacionada con el miocardio era la valvulopatía mitral, la estenosis, que daba insuficiencia cardíaca, con un corazón, con un ventrículo izquierdo aparentemente normal. Porque nosotros cuando hablamos de insuficiencia cardíaca decimos que hay dificultad o alteración de la capacidad de contracción del ventrículo izquierdo para cumplir con las necesidades del organismo. Pero claro, esa definición también es de la insuficiencia sistólica. En este caso, la estenosis mitral funciona más como una insuficiencia diastólica, porque el problema es hacia atrás, pero produce disminución del volumen de sangre del ventrículo izquierdo hacia los órganos, produciendo hipoperfusión, especialmente de riñón. Por eso se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y hay también producción de catecolaminas para producir vasoconstricción. Entonces, antiagregantes si no hay fibrilación. Anticoagulantes si hay fibrilación. Diuréticos. Y si hay fibrilación, hay que disminuir la frecuencia cardíaca porque generalmente tiene frecuencia alta. Con beta bloqueadores como el bisoprolol, el carvedilol, que ya ustedes lo conocen. Y si hay algunas otras extrasístoles, con amiodarona. Si hay extrasístoles supra, extra, digamos, o ventriculares. ¿Cuáles? Los anticoagulantes son la warfarina sódica de 5 miligramos, que necesita controles de laboratorio para evaluar su, su grado en el que se debe estar. Es un índice de 1 a 4 y debe estar generalmente de 2 y 3. Se altera un poco cuando la persona come mucha verdura, cuando toma antiinflamatorios. El único antiinflamatorio o analgésico más que todo que puede tomar es el paracetamol. Esas son dos situaciones problemáticas del uso de la warfarina, pero es barato y hay en el seguro. En cambio, los otros son caros, de 10 bolivianos para arriba. Algunos todavía siguen costando 20 bolivianos por día. El rivaroxaban se da una sola vez y el apixaban se da 2 veces al día. Entonces, eso es sí o sí cuando hay estenosis mitral. Los casos de prótesis no se puede dar los nuevos, los nuevos anticoagulantes porque todavía no hay pruebas de que realmente sean eficaces. Solo se da warfarina. Y bueno, tratar como si fuera una insuficiencia cardíaca, ¿no? Con reposo, con controles, manteniendo la frecuencia cardíaca baja para hacer de que ese ventrículo tenga mayor posibilidad de llenarse. Y si hay hipertensión pulmonar, usar
el sildenafil o el tadalafil. Yo prefiero tadalafil, aunque muchos usan sildenafil y yo me puse a ver en alguna publicación donde el efecto es el mismo. Yo pensé que era diferente, pero que el sildenafil dura 4 o 6 horas. En cambio, el tadalafilo dura por lo menos 24 horas. Entonces, 24 horas voy a hacer de que ese pulmón no aumente los niveles de presión, o sea, por lo menos no empeore más la hipertensión pulmonar, que le va a causar mayores problemas a su ventrículo derecho. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Nada, nada. No hay preguntas. No, claro. Quiere decir que han entendido todo, ¿no? Porque si no hay pregunta es porque todo está correcto. Is correct. Muy bien. El examen entonces va a ser el próximo jueves, ¿no? Sí, Digo doctor. yo, de este jueves al otro. O el martes, dijimos. Jueves, El jueves, ¿no? sí, Muy bien. Nosotros vamos a seguir avanzando este jueves y el próximo martes igual. ¿Por qué? Porque porque esta rotación es hasta el 25, me parece, de noviembre. Y luego tenemos el final y después tenemos la segunda instancia y después tenemos mesa examinadora. ¿Ya? Entonces, el jueves, examen primer parcial, anatomía funcional, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, exámenes complementarios, fiebre reumática. eh, fiebre reumática, cardiopatía reumática y estenosis mitral. ¿Ya? Bueno, mucho gusto, hasta luego.